Y esto que les comentábamos de toda esa estructura tridimensional y de la desnaturalización, ¿por qué es tan importante? Porque todo lo que sea interacción entre proteínas en la célula, y no solo en la célula, siempre va a ser como un rompecabezas. O sea, siempre hay algo que encaja perfectamente con otro y así funciona esa unión entre distintas proteínas. ¿Qué pasa? Cuando le hacemos algún cambio en el entorno físico-químico, cambiamos un poco el pH, cambiamos un poco la temperatura, esa interacción donde se unía tan perfectamente una proteína con la otra, ya como se le va modificando la forma y la estructura tridimensional, ya no encajan tan bien. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos funcionamiento enzimático, un poquito más adelante, que si vos le cambiás la temperatura o le cambiás un poco el pH, ya no va, lo que vos estás midiendo, que es una reacción que se va dando, ya no lo hace de manera tan óptima como lo hace en un pH y en una temperatura óptima, que ahora lo vamos a ver. ¿Les pasó la próxima? Acá. Bueno, después los lípidos, esto si quieren los pasamos porque cuando arranquemos la segunda parte lo vamos a dar mejor ahí. Y los ácidos nucleicos, que también ya se los había nombrado la clase anterior, si quieren lo retomamos, si no, sigo, así no se hace tan largo. Díganme ustedes. Yo lo entendí, así que por mí podés seguir. Sí, por mí también. Sí, tranquilo. Bueno, cualquier cosa me preguntan igual, no hay problema. Y acá arrancamos con metabolismo, que algo les había comentado igual la clase anterior. Ah, no, lo dimos este tema también. Si tienen alguna duda, pregúntenme, díganme, si no, también seguimos, como quieran. Sí, por mí seguí. Ok. Vamos bien. Sí, sí. ¿Sí, metabolismo bien? Bueno, Yo me es largo metabolismo, Sí. pero Ya van a tener igual, bueno, excepto quienes sean de química, quienes estén en bioquímica, en biotech y en farmacia, pero más que nada en bioquímica y biotech van a tener una materia entera de metabolismo, así que tranqui que va. tranqui que va a llegar. Sí. Bueno, la formación de ATP como molécula reguladora, esto algo que les había comentado, que el ATP es como la moneda de cambio de la energía en la célula. Es como la plata de la célula en términos de energía, es el ATP, que va a intervenir en un montón de procesos. ¿Por qué es tan importante? Porque es una estructura que se llama adenosintrifosfato, que acá la vemos, va a tener un grupo de adenina, va a estar unido a una ribosa. Repaso de estructuras de macromoléculas. Esta adenina es una base nitrogenada, esta ribosa es un azúcar, y después vamos a tener los grupos por fosfato. ¿Vieron? Todo esto es como una molécula, una macromolécula, pero vieron que a veces cuando le ponen fosfato inorgánico, acá por ejemplo que es PI, bueno, si yo corto acá, no sé, ¿ven mi cursor? ¿Se ve? Sí, sí. Si yo lo corto acá, lo que me va a quedar, vamos a tener un ADP, porque es adenosin difosfato, en vez de trifosfato, y un fosfato inorgánico. ¿Por qué se dice fosfato inorgánico? Porque este fosfato acá, que es un fósforo unido a un doble enlace a un oxígeno y después enlaces simples, bueno, hay una resonancia. Esto en sí es como que en cuanto a lo biológico es bien inorgánico, ¿no? Es un grupo fosfato que queda ahí, inorgánico, nada. Eso les comentaba. Perdón, me extendí, pero porque me resulta. Bueno, y acá, bueno, les cuento. El ATP es inestable debido a las 3 cargas negativas adyacentes en su polar fosfato, y los enlaces entre grupos fosfato se llaman fosfoanhídridos. Y se conocen como enlaces de alta energía. Estos enlaces entre los grupos fosfato son enlaces de alta energía, es decir, que cuando se rompen, se libera muchísima energía. ¿Por qué es importante esto y por qué lo usa la célula como moneda de cambio? Porque van a ver que para un montón de procesos, lo que se hace con enzimas es que se aprovecha la energía liberada de la ruptura de este enlace y esa misma energía se usa, se convierte, digamos, para generar otro tipo de enlaces.
que también por ahí son más complejos y que demandan energía. Entonces, de esa manera, vamos a tener como las moneditas que se van gastando de ATP y vamos a ir formando estructuras más complejas. Y en esto, o sea, en todo, ahora vamos a ver la replicación del ADN, la traducción a proteína, todo lo que quieran en la célula va a usar, bueno, la gran mayoría van a usar esta moneda de cambio, porque esto es como la energía, es el paquetito de energía, o sea, es un peso de energía, te diría, mirá. Y van a ver que hay procesos celulares muy importantes que van a gastar muchísima energía y que hay otros que no. El metabolismo lo que hace, y lo que se explican en las vías metabólicas, se explica en detenimiento cada una de esas vías, cuántos ATP demandan. Y después hay otras que no, porque son tan complejas como la replicación de todo el ADN, que ahí la DNA polimerasa va copiando y va gastando fosfato a lo loco, y bueno, pero es de las cosas más, es lo más importante de la célula, que es replicar el ADN. Por último, si quieren, lo analizamos más en profundidad. Acá dice la hidrólisis del ATP es esto. La hidrólisis del ATP es exergónica. Acá dice exergónica. Cuando decimos que son reacciones exergónicas, significa que liberan energía. Y las reacciones que son endergónicas son reacciones químicas que hay que entregarle energía para que se produzcan. Dice, entonces la hidrólisis del ATP genera energía que impulsa muchas reacciones no favorables energéticamente, o sea, las endergónicas, las que hay que ponerle energía para que ocurran, y dicen las células utilizan esta estrategia denominada acoplamiento de reacciones. ¿Por qué se habla de un acoplamiento de reacciones? Porque siempre vamos a tener reacciones de óxido-reducción o reacciones donde se rompen enlaces, pero que están acopladas, de manera que los enlaces que se liberan, la energía que se libera de la rotura del enlace de una molécula, de alguna manera u otra la uso para sintetizar una molécula nueva que requiere en formación de enlaces de mayor energía. Entonces es como, bueno, por ahí no está justo ahí el fosfato que se rompe y le da, pero siempre de alguna manera u otra esas reacciones van a estar acopladas. Que en sí eso en parte es el metabolismo, es lo que les decía la clase anterior. Y que tiene que ver con, bueno, igual eso a nivel personal, pero como la definición de vida como un conjunto de reacciones químicas ordenadas. O sea, son un montón de reacciones químicas que están acopladas y ordenadas de alguna manera, que lo que hacen es que, bueno, de lo que se rompe de acá sirve para formar esto de allá. Y si se le hace todo el balance, y acá se hace a modo así ¿cómo se llama? De ecuación, vamos a tener que una molécula de ATP más una molécula de agua, porque siempre para romper, para estos enlaces se necesita una reacción de hidrólisis, que es donde interviene una molécula de agua, da ADP más fosfato inorgánico, y esto nos libera menos 30, o sea, cuando está negativo porque nos da energía, 30,5 kilojoules por mol. Y ahora por último llegamos a esto, que era lo que tenía más ganas de hablar, que son las enzimas. Las enzimas, ¿qué son? Bueno, son proteínas, en su mayoría, todas, creo, son proteínas que tienen una estructura definida y que para lo que sirven principalmente es para ser catalizadoras de las reacciones. ¿Saben qué es un catalizador? Un catalizador es vamos a llamarle una cosa, porque puede haber catalizadores biológicos, pero puede haber catalizadores inorgánicos. Es algo que acelera una reacción. Ustedes seguramente vieron en Introducción a la Química y en Química General que hay un montón de reacciones químicas que si uno las hace en el laboratorio va a necesitar de condiciones de temperatura un tanto extremas, porque siempre es temperatura elevada, vamos a necesitar por ahí presión elevada, vamos a necesitar un pH acorde. En general, para hacer reacciones en el laboratorio, en un tubo de ensayo o en una Erlenmeyer, nos va a costar un montón de energía hacer eso. Ahora, en las células, lo que pasa es que están estas, que son las enzimas, que son proteínas que se encargan específicamente de hacer esa reacción. No es que la hacen, sino que ayudan a que pase esa reacción. Y, ¿dónde? Entonces, ¿qué nos ahorramos? Nos ahorramos, por un lado, energía para producir esa reacción, y por otro lado, tiempo. Algo que es elemental.
y que es básico de las enzimas. Las enzimas lo que hacen es acortar los tiempos de un montón de reacciones químicas, de todas. Todas las reacciones químicas, si yo como hace un rato les decía que es un acoplamiento de reacciones, ¿no? O sea, son reacciones químicas que están ordenadas, acopladas. Además, tienen de estas estructuras, estas proteínas que son enzimas, que van a funcionar como mediadoras en cada una de esas reacciones químicas que se dé. En cada uno de esos enlaces que se rompan o enlaces nuevos que se formen, van a estar estas estructuras que son proteínas, que de alguna manera lo que hacen es que, principalmente dos cosas, que esa reacción ocurra más rápido y que esa reacción demande menos energía. Tanto los reactivos como los productos van a ser los mismos. Siempre es el mismo. La enzima no interviene en la reacción química de manera que reacciona, sino que lo que hace a nivel tridimensional es como si acercara los enlaces de, por ejemplo, para sacar un fosfato inorgánico del ATP, es como, bueno, si lo clivara, si lo doblara de alguna manera, que ese enlace es más fácil de romper. O si dos moléculas se tienen que unir por ejemplo, en la formación del enlace peptídico, bueno, va a poner el grupo carboxilo terminal de un aminoácido con el amino del otro, los va a poner bien cerquita para que se unan, para que se conozcan ahí. Para que esa reacción se dé justa. Es como lo que ayuda a que todo pase, digamos. Y en ese sentido, esas estructuras lo que van a hacer, ya les digo, van a ahorrar tiempo muchísimo. Si uno estudia las reacciones biológicas sin enzimas, te dan que tal vez miles de años tardan en producirse esas reacciones. Porque tienen que encontrarse justo en el lugar, tienen que reaccionar el carboxilo de un lado con el amino del otro. Como todo eso hasta que se une y forma el enlace cuesta muchísimo. Entonces, cuando están estas mediadoras, que son las enzimas, todo pasa muchísimo más rápido. Acá arriba lo que tienen es tienen en esta infografía, dice por un lado la reacción no catalizada y la reacción catalizada. En estos gráficos lo que vemos son, por un lado, en el eje de la Y tenemos energía libre, y por el otro el curso de la reacción. Con energía libre ¿vieron lo que yo les mostré antes que decía, esta es la energía libre que te da, por ejemplo, menos 30,5 kJ por mol, es la energía como que hay que entregarle o que te da, o la energía que está dando vueltas ahí, eso después se lo van a explicar bien en otras materias. Si ven, en la reacción no catalizada, vamos a tener una reacción, una barrera energética. A veces se necesita darle mayor energía para que se produzca la reacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si le das mayor energía en forma de calor, lo que hace es que todas estas moléculas reboten más, entonces haces como que, bueno, que tal vez se encuentren un poco más fácil los lugares que se tienen que encontrar, las regiones que se tienen que encontrar. Por decir un ejemplo. En general pasa eso, cuando aumentas la temperatura, aumentas la energía cinética de las moléculas, entonces por eso es que las reacciones ocurren más rápido. En presencia del catalizador, en este caso de la enzima, lo que vemos es que esa barrera energética es menor, mucho menor. El delta G, que es la energía que nos va a dar al final de la reacción, es el mismo. Nos va a dar la misma cantidad de energía la rotura de esos enlaces, o la formación de esos nuevos enlaces. Siempre el delta G termina siendo el mismo, pero la energía de activación o la barrera de energía, a mí me gusta más llamarle energía de activación, de esa reacción es menor con las enzimas. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que el salto que tiene que hacer de energía todo el sistema para producir esa reacción va a ser menor. Entonces va a pasar más fácil, digamos. Va a pasar más rápido, en menos tiempo, va a demandar menos energía, porque acá tenía que ponerle todo esto de energía además para que pase. Y de esta manera vamos a tener las reacciones bastante más aceleradas. Y acá, bueno, acá ya hay un poquito de explicación. Dicen, aumenta la velocidad de la reacción disminuyendo la energía de activación. Eso es importante. Lo que disminuye es la energía de activación, no la energía final de la determinada reacción química que estemos viendo. Solo la de activación. Entonces es como que interviene, pero a la vez no interviene, porque interviene de manera más que favorable, pero
lo que vamos a ver, y acá como lo ven, puede tener esta forma, puede tener cualquier forma, en realidad, pero vamos a ver que tienen, por un lado, por cómo se van uniendo en esa estructura tridimensional, en ese bloque que está ahí flotando en el espacio, digámosle. Vieron que yo les decía que siempre en biología y en la célula, y en proteínas principalmente, siempre es como un rompecabezas, siempre encaja perfecto. Ahora lo vamos a ver, se va a formar lo que se denomina complejo enzima-substrato. Por un lado vamos a tener la enzima, que es la proteína, y por otro lado vamos a tener el sustrato. Sustrato específico para esa enzima. El sustrato es es la estructura que esa enzima va a modificar, que le va a agregar un enlace, que lo va a cortar al medio, que va a copiar el ADN, vamos a ver que hay enzimas en todo. Acá dice, el sustrato sufre modificaciones por la enzima en su sitio activo, en el sitio activo de la enzima. La orientación, precisión y agregado de grupos funcionales. Y el sitio activo es una región de la enzima donde se da la unión entre la enzima y el sustrato, y dice, bueno, acá que puso, depende de las fuerzas que mantienen la estructura terciaria, ¿sí? Y la unión enzima-sustrato genera un cambio conformacional, sí. Esto, como les decía, vamos a tener, acá está más ampliado, como si tuviera esta forma la proteína, va a tener un sitio activo, que acá está en violeta, y después va a tener toda una estructura, un montón de aminoácidos que le dan igual la forma, son igualmente importantes, ¿no? para la enzima, pero que no son justo donde pasa la reacción. En el sitio activo es donde pasa la reacción, donde se separan un poquito más esos dos elementos para que se rompa el enlace, donde se acercan más esas dos macromoléculas para que se unan. Donde pasa eso, como el point. Tommy, ¿podés explicar el ejemplo de la polimerasa como enzima? ¿Qué es lo que hace y cómo actúa? Es que la vamos a ver más adelante. Ah, listo. De una. Pero bueno, vamos a tener por un lado, y esto es la enzima y el sustrato. El sustrato es, como les dije, la macromolécula o la molécula que la que se va a modificar de alguna manera. Y después, por otro lado, bueno, acá dice metabolismo, regulación, desnaturalización. Lo que le decíamos, desnaturalización. Si yo modifico la temperatura, el pH, las condiciones salinas del ambiente, de toda el agua que los rodea, de toda la solución que rodea esta enzima, si yo modifico esas variantes físico-químicas, voy a ver que esa unión no solo entre la enzima completa con el sustrato, sino principalmente en su sitio activo, esa unión tan perfecta, tan de rompecabezas, tal vez no funcione tan bien. Entonces, si yo de alguna manera u otra puedo determinar la funcionalidad de la enzima, que hay maneras y que si quieren después se las cuento, vamos a ver que van a tener un rango, por ejemplo, de pH óptimo, y que si yo me corro de ese pH más hacia lo alcalino o más hacia lo ácido, el funcionamiento de esa enzima va a ser menor, va a tener una menor actividad, no va a ser tan eficiente haciendo su trabajo. ¿Y eso por qué es? Lo que venimos diciendo desde hace un buen rato. ¿Por qué? Porque esas variantes físico-químicas, al modificarlas, modifican la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína. Y por último también, lo que vamos a ver es que de estas enzimas, bueno, como les decía, las vías metabólicas y esas reacciones acopladas que hay, para toda reacción siempre en la célula, para toda reacción que hay en la célula, siempre va a haber una enzima detrás. Entonces muchas veces es la enzima la que delimita que esa reacción ocurra o no ocurra. Porque la reacción per se en los tiempos biológicos no va a pasar, porque si es una reacción que tarda 1000 años, por ejemplo, nos remorimos de acá 1000 años. Entonces, si yo de alguna manera tapo ese sitio activo, si de alguna manera inhabilito la funcionalidad de esa enzima, esa reacción no ocurre. Termina siendo algo así en la célula. Entonces, vamos a ver que también hay distintos inhibidores, se denominan, que son distintas estructuras que inhiben, justamente, valga la redundancia, porque es lo que hacen, inhiben la funcionalidad de esa enzima. Que pueden unirse justo al sitio activo, pueden unirse por otro lado,
pueden ser reversibles, pueden ser irreversibles. Acá les pusieron inhibidores irreversibles y reversibles. Algunos ocupan el espacio como un sustrato más y listo, y no joden. Entonces si yo los saco de alguna manera, no molesta más. Otros se unen de manera permanente a la enzima, al sitio activo, entonces ya está. O sea, es como que toda esa estructura no me sirve más. O sea, no sirve más para la célula. Y después hay otro que acá dice efectos alostéricos. Cuando una inhibición alostérica es cuando se une en... Alostérico significa como en otro lado. Es cuando se unen en otro lado de la enzima, pero que no es en el sitio activo, pero que aún así perturban el correcto funcionamiento de esa enzima. ¿Quedó, ¿Quedó quedó claro? Sí, porque fue largo, fue intenso. O alguien que quiera explicar más o menos así rapidito cómo funciona una enzima y qué condiciones hay que tener en cuenta para que funcione bien. Si tienen ganas. Bueno, Bueno. bueno, quedará para las preguntas del final. ¿Se entendió más o menos? Yo no sé, yo hablo mucho. Y bueno, igual ya creo que un poco me conocen porque la clase pasada fue así también, pero... Pero bueno, donde no entiendan algo, sean libres de interrumpir. Sí. ¿Están ahí? Yo sé, a ver, ahí por ahí. Ahí estamos nosotros dos también. Sí, yo lo sigo bien. Se Ok. entiende. Bien, bien. Si no, capaz que sí, se me cortó el Zoom y yo sigo hablando ahí. Bien, bueno, seguimos a la... Seguimos, A la así no danza. es tan largo. Y ahora, ¿qué sigue? Transmisión de la información genética. ¿Por qué? Y esto ya se los comenté, se los alenté la clase pasada, pero ¿por qué es tan importante la información? ¿Qué es la información genética? La información genética es, en cierta manera, bueno, es en realidad, pero la secuencia literal, la secuencia de cada uno de los aminoácidos que van a constituir cada una de las proteínas de todo un organismo. O sea, la información de cuántas proteínas hay que hacer, de cuáles, de qué forma, de qué tamaño, de todo lo que quieran, va a estar codificadas en la información genética. Es lo más importante, y esto apréndanselo desde ahora, es lo más importante de la célula. O sea, cuando vean que en otras materias o por ahí en biología, que la célula, piénsenlo por ahí en una bacteria, que por ahí es un poco más simple de pensar, pero cuando la célula tenga que optar entre perder una cosa o perder el material genético, no, o sea, el material genético no lo pierde por nada y va a tener un montón de procesos y bioprocesos para mantenerlo ahí más o menos estable. ¿Por qué? Porque cuando hay una variante en el material genético, fuimos. O sea, por ejemplo, el cáncer es en general siempre son variaciones o de las propias bases del material genético o de alguno de los procesos siguientes, o sea, alguno de los procesos que le siguen a ese copiado y a la producción de proteínas. Pero, y por decir solo una cosa, pero es como lo más importante, lo más básico de la célula, es lo más importante. Y lo que tiene es que tiene una estructura definida. Ay, sí, tiene ¿Qué es lo que una... determina la funcionalidad de una célula? El ADN. Es básicamente todo. Obviamente hay más macromoléculas que intervienen en una célula, pero como les veníamos contando y veníamos charlando de qué son las enzimas, de cómo son las proteínas, todo lo que es una proteína y todo lo que es una enzima está previamente codificado y tipificado, digamos, en la doble hebra de ADN. O sea, esta secuencia, ¿ven? Bueno, ya si quieren arrancamos con la ADN. Es una estructura que tiene ácidos nucleicos, si lo habían visto, ya los habíamos nombrado, pero que tienen una base, tienen un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. O sea, 4 letras. Uracilo. ¿Qué? O uracilo en Uracilo, ARN. pero bueno, ahora estamos en ADN. En ADN, ácido desoxirribonucleico, que es lo que está en el núcleo, que es lo que está ahí Y son las guardadito y eucariotas. conservado, vamos a tener esas 4 letras. Es decir,
que toda la información de todas las proteínas del cuerpo y de muchísimas cosas que ni siquiera se saben al día de hoy, de para qué sirven, para qué están, de dónde salen, todo eso va a estar codificado en la información genética, en esa cadena que tiene solo 4 letras. O sea, es re loco porque son 4 letras nada más que tiene, y eso se va a traducir a proteínas después, a la proteína funcional. Entonces, vamos a ver que se unen a través de sus azúcares y a través de su grupo fosfato. A ver si hay alguna que se vea mejor. Capaz que hay alguna infografía que se vea un poquito mejor la unión, pero se van a unir y van a formar una cadena donde de un lado quedan los grupos fosfatos, como en este caso hacia el exterior, o sea, va a estar, y mira que el grupo fosfato está cargado negativamente, datitos que en algún momento se los van a acordar. Entonces vamos a tener varias cargas negativas como hacia afuera, y hacia adentro de esa doble hebra, que ni siquiera, miren la forma encima que toma esa doble hebra, está muy, muy estudiada, se sabe de cuánto es el ángulo de rotación, ahí seguramente lo hayan visto con los estudios de Rosalind Franklin, y de cómo después le robaron la información y lo publicaron otros, y bueno, eso siempre se lo cuentan, es muy entretenido. Pero está bien estudiado todo esto. ¿Y a qué voy con esto? Cada una de esas bases que quedan, que acá están mejor esquematizados, se van a unir de manera específica por cómo son, por la forma que tienen en el espacio, se van a unir, o van a formar interacciones. La adenina con la timina y la guanina con la citosina. O sea, no solo tenemos 4 letras, sino que no se unen entre sí todas esas 4 letras de distintas cadenas. Se unen solamente la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Eso se los voy a marcar, pero acuérdenselo bien porque es así siempre, o sea, nunca se une. Es adenina, uy, esa es una... Bueno, esperen. Adenina, timina, guanina, citosina. Aníbal Troilo, Carlos Gardel, es la regla mnemotécnica, que son 2 cantantes de tango. Yo no tenía ni idea. O sea, bueno, Carlos Gardel más o menos sí, pero... Aníbal Troilo, no lo conocía, no sé si es Aníbal Troilo, pero no importa. Siempre se lo acuerdan así, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, y ya está, ya lo saben. Que la adenina con la timina y la guanina con la citosina, siempre. Nunca adenina con guanina, nunca citosina con timina. ¿Por qué es eso? Porque en la estructura que tienen esas bases nitrogenadas, ven que acá tenemos la adenina y acá tenemos la timina. En eso, ven que hay unos enlaces que se ve, no sé si, no puedo hacer zoom, pero... Se ve medio chiquitito, pero se Se ve ve. chiquitito, pero bueno, ese nitrógeno que está ahí, con el otro nitrógeno, con el otro hidrógeno, de cada una pueden formar o 2 enlaces, que en realidad no son netamente enlaces, bueno, sí son puentes de hidrógeno, pueden formar 2 o 3. Pero por eso, es como lo que les decía, vieron que siempre es tipo rompecabezas, siempre es como bien específico una cosa con la otra. ¿Y por qué digo que se unen? Porque en la doble hebra lo que vamos a tener una hebra que tiene una información y la otra hebra que tiene la información pero copiada, digamos, como del otro lado. Si acá tengo timina, citosina, guanina, adenina en esa secuencia, del otro lado voy a tener adenina, guanina, citosina, timina. O sea, siempre el ATCG, siempre lo voy a tener como complementario. De hecho, se dice que tenemos la hebra molde y la hebra complementaria. Eso pues lo vemos, pero entienden que la secuencia yo la puedo ver desde los 2 lados, desde cualquiera de las dos, y conociendo una, ya voy a conocer la otra, porque siempre están como de un lado o del otro. Y bueno, ¿qué más decir de esta estructura? Que son cadenas antiparalelas, porque si se fijan, y esto lo van a ver después más en detalle, todo, pero cuando se habla de 3', 5', tiene que ver con el carbono del azúcar. Si lo ven acá, pasa que está re chiquito. A ver si hay otra más. Bueno, con el carbono del azúcar, cuando se empieza a contar... No. Uy, me fui. Cuando se empieza a... A ver. Voy bien, ¿eh? No hay nada.
Cuando se empieza a contar los carbonos, tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, y en el carbono 3 tenemos un oxidrilo, se va a unir este oxidrilo del carbono 3, se va a unir con el grupo fosfato de la otra, y se van a poner una arriba de la otra. Entonces, que el grupo fosfato está unido, perdón, no con el grupo fosfato, sino con el carbono que está unido al grupo fosfato, que es el carbono número 5. Entonces yo voy a tener, así como está definido acá, voy a tener el carbono 5 apuntando para arriba y el carbono 3 apuntando con el oxidrilo para abajo. Si yo los uno y pongo un azúcar arriba de la otra, me va a quedar como una columna de azúcares, por un lado, unido a eso, grupos fosfato de un lado, y del otro lado, las bases se me van a ir apareando también, van a ir quedando la base que estaba unida a cada ácido nucleico. De esta manera, si los voy apilando uno arriba de otro, voy formando la doble hebra, así como están acá. Y si parto de acá, me quedaría como de arriba abajo, desde la 5' hasta las 3'. Entonces, por eso es que escucharon nombrar seguramente cuando dicen 5', 3' o 3', 5', dependiendo del el sentido, desde dónde voy y hacia dónde voy. Pero, si eso lo ven, van a ver que, o sea, cuando comparamos las dos hebras de la doble hebra, son antiparalelas. ¿Por qué? Porque una tiene un sentido 5', 3', y la complementaria tiene sentido 5', 3'. Porque esa es la manera en la que se encuentran y en la que se pueden unir, se pueden hacer los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Entonces, ya vamos diciendo del ADN, que es una doble cadena, que las cadenas son antiparalelas, que, bueno, y otra cosa, tenemos surcos, porque como les dije, adopta bien esta estructura que no es como un resorte, no es como un resorte bien definido, sino que vamos a tener surco mayor y surco menor. Acá ven que se forma como un surco más grande, y por otro lado se forma, que nunca lo encuentro bien, el surco menor, pero más que nada por el surco mayor. Abajo. ¿Qué? Uno arriba de otro. Un surco mayor, un surco menor, un surco mayor, un surco menor. Son los ángulos chiquititos. Claro, y porque esas dos cadenas no tienen, lo voy a intentar dibujarlo. Yo quiero dibujar y me sale horrible, pero no importa. No es que es así, todo bien uniforme, horrible, sino que es como así. Doy una vueltita acá y tengo un surco mayor, y acá otra. Y si yo si le hago las complementarias, me va a quedar que va toda paralela y se va a ir como uniendo así. Se me van ¡Qué uniendo. dibujo! ¡Qué dibujo! El primero estuvo medio feo, pero bueno. Bueno, pero Sí, se eso sí. entiende ahí tengo un surco. Yo quiero explicar como los de YouTube, que hacen unos dibujos re lindos. Sí, pero tienen tablet los de YouTube. Claro, tendría que tener una tablet. Bueno, ahí más o menos intenté explicar esto, que se van formando como surcos mayores, no es que es siempre... Ay, bueno, espero que me entiendan. No sé, se hace lo que se puede. En los círculos Bueno, se encuentran las bases, básicamente. claro. O sea, ¿Y por qué es es un espacio que importante queda eso? delimitado entre las. Porque después es donde van a entrar las distintas enzimas cuando quieran copiar, abrir ese ADN, esa doble hebra, copiar para sacar una nueva. Cuando quieran... Ay, me dicen que se entiende. Sí, sí, Se van a como meter por ahí. Después, en cuanto a las funciones, bueno, acá dice, el material genético almacena la información genética de un organismo, es susceptible a mutaciones. Las mutaciones son cuando si yo cambio una sola de estas bases nitrogenadas, si yo cambio acá citosina y le pongo una timina, del otro lado ya no voy a tener una citosina, una guanina. O sea, piénsenlo siempre en esta dicotomía, AT o CG. Si yo cambio una sola de esas, ya en la otra voy a tener otra, ya en la otra cadena voy a tener otra base, y eso se denomina mutación. Ya tengo una mutación. ¿Y por qué son tan importantes las mutaciones? Porque es lo que va a ir modificando nuestro ADN. El material genético, bueno, se almacena y se replica en el ciclo de división celular y se expresa como un fenotipo. ¿Qué pasa? Cada vez que una célula se va a dividir,
esta doble hebra se va a abrir al medio, no toda completa, pero sino de a partes, y se van a ir copiando, y se copia una sola hebra. ¿Por qué? Porque después esta se vuelve a cerrar, y en la otra hebra que me quedó copiada, la vuelvo a copiar en sí, y vuelvo a tener la misma, tengo dos cadenas, dos doble cadenas La iguales. complementás. Claro, o sea, Copias una cadena y después la otra, como es la secuencia complementaria, viene otra encima y la termina cerrando. Y tenés la duplicación del material genético. Claro, entonces siempre termino teniendo la misma. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es lo que nos permite, obviamente, reproducirnos y adaptarnos también al ambiente. Porque como dice Tommy, las mutaciones se pueden generar debido a alteraciones del ambiente. No es lo mismo nuestra secreción de, por ejemplo, pigmento de piel que de las personas que viven en África. Entonces, tienen la piel más oscura los de África por exposición al sol, quiere decir que la producción de melatonina o melanina es mayor en personas que están más expuestas al sol que, por ejemplo, en este hemisferio. Y así se va adaptando el ADN y va codificando ciertas cosas que le permiten a las células sobrevivir al ambiente. Sí. ¿Y por qué decimos que es tan importante esto? Porque en un proceso, y ahora lo vamos a ver bien, de transcripción, todo este ADN se va a transcribir a ARN, ya fuera, o sea, se copia en el núcleo, siempre y cuando hablando de procariotas, ¿no? Se hace una nueva hebra, pero esta vez no de ADN, sino de ARN, donde tenemos uracilo, que es una base nitrogenada que reemplaza a la... Ay, no me acuerdo bien. ¿Cuál reemplaza? ¿A la guanina? A la timina. A la timina. Timina. Uracilo, ¿y por qué lo nombramos esto? Porque se forma una cadena simple, el ARN es una cadena simple, es ácido ribonucleico, ¿no? Desoxirribonucleico, tiene que ver con la estructura química, y después, esta secuencia que vamos a tener, también con casi las mismas letras, guanina, citosina, adenina y uracilo, cada 3 de estas se van a traducir justo para un aminoácido en particular. Y ahora, bueno, lo que les decía, de por qué es importante, de por qué es tan importante el ADN, porque una vez que se transcribe a ARN, y ese ARN lo van a escuchar como ARN, o después como ARN mensajero, cuando esa cadena larga por ahí se perfecciona un poco, se le cortan algunos extremos, se le modifica un poquito, forma lo que se denomina ARN mensajero, y después ese ARN mensajero se traduce a proteínas. Es decir, que cada 3, como acá por ejemplo, naranja, azul y azul, como si fuera, ¿qué sería? Uracilo, citosina, citosina, ese bloque de 3 va a estar, lo vamos a ver después, o bueno, ustedes lo van a ver, se va a traducir, la palabra correcta es traducir, pero es como si se copiara, se une como si fuera a otro ladrillo, como hoy les había dicho Santi, como los ladrillos de los Rusty, como si se uniera a otro que en su extremo tiene un aminoácido. Y de esa manera se van informando los enlaces peptídicos con la secuencia, o sea, el enlace peptídico entre cada aminoácido con la secuencia de estas 3, de las 3 que le siguen, de las 3 que le siguen, de las 3 que le siguen, de las 3 que le siguen. Eso, me va a quedar uno al lado del otro, eso va a ser la estructura primaria de la proteína. Por eso es tan importante, ese es el camino que hace. Ahora lo vamos a ver bien. En cuanto al ARN, tiene una única hélice, tiene una azúcar ribosa en vez de desoxirribosa, es decir, ese desoxi significa que tiene que tiene un oxidrilo, un oxidrilo. Un oxidrilo en 5'. Claro. Y después tiene una base de nitrogenada distinta, que es el uracilo, que reemplaza la timina. Y los tipos de ARN, vamos a tener el mensajero, que es el que copia la información del ADN y la transporta a los ribosomas, que ahora vamos a ver qué son. De transferencia, que se une aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas, o ribosómico, que se asocia a proteínas de ribosomas. ¿Qué es esto? Yo les expliqué a grandes rasgos el mensajero, el que copia la información del ADN y se va a utilizar para
sea, se va a copiar ARN y eso se va a traducir a proteína. Después hay unas estructuras que se llaman ribosomas, que son como enzimas, que lo que hacen es unir lo que sería el aminoácido copiando ese ARN. ¿Qué particularidad tiene? Que además ese aminoácido va a estar unido a un ARN de transferencia, que es lo que se va a copiar complementario a estos tres. O sea, ¿por qué yo les decía tres y la importancia de tres? Porque vamos a tener otra estructura, esto ya es bastante más complejo, pero no importa. Vamos a tener una estructura, y la voy a dibujar de nuevo, que tiene una forma definida, pero es como si yo les dijera así. Aminoácido, aminoácido. Aminoácido siempre se pone así como AA, aminoácido. Y voy a tener un ARN de transferencia que va a tener una formita de media extraña, pero tiene como una forma así, no me acuerdo bien. Pero en esta región va a ser la más importante porque va a tener 3 bases nitrogenadas que se van a copiar con las 3 bases de manera análoga, como hoy les contaba en las 2 hebras de ARN, se van a unir justito esas 3 bases del ARN mensajero con esas 3 bases que tienen esa parte, el ARN de transferencia, que es toda esta estructura, que está unido a un aminoácido. ¿Por qué les cuento esto? Porque el ribosoma, que va a funcionar como una enzima, lo que va a hacer es que estos ARN de transferencia se unan al ARN mensajero y se vayan depositando y se vayan formando los enlaces entre los distintos aminoácidos. Acá vamos a tener otro aminoácido que se va a unir y otro mediante un enlace peptídico se va a formar acá. Y de esta manera se va a ir copiando la información que tengo en el ARN mensajero, se va a ir traduciendo. O sea, hay como un proceso de copiado con el ADN y se va a traducir a aminoácidos que van a formar la proteína. Entonces, por eso acá habla de los tipos de ARN. Tenemos el mensajero, que es el que lleva la información copiada del ADN, el de transferencia, que es el que nos va a ayudar a unir, porque en la célula es como si estos estuvieran flotando ahí por ahí, más o menos, el ARN de transferencia, y esta célula, no es que están flotando por ahí, pero bueno, están en el medio, y esta célula los agarra y elige, para que sea complementario con el ADN mensajero, elige qué aminoácido va a estar. Entonces cada aminoácido va a estar unido a un ARN de transferencia que va a tener va a tener como una, no sé cómo decirlo, pero como en una región va a tener 3 aminoácidos, 3 bases nitrogenadas que se van a complementar con las del ARN mensajero. Entonces se va de esta manera, en esa unión y en ese copiado, en este reconocimiento que estoy mostrando acá, es cómo se va a traducir esto en aminoácidos. No sé si fui claro. ¿Podés volver a la filmina de enzimas, Tommy? Sí. Que ahí hay una forma un poco más gráfica de interpretar esto. Sí, ahí voy. Igual acá le sigue una, así que vamos a ver, de última volvemos. Ok, Bueno. ya. No, como es para que tengan la noción de qué es lo que pasa, o sea, cuál vendría a ser el sustrato y cuál vendría a ser la enzima y el producto, ¿no? Pasa que en este caso en particular no son enzimas proteicas, el ribosoma No, pero creo boludo, que es sí, por un ejemplo. pero, bueno, perdón. Es como para... Esta. Ahí, esa. En ese caso, la parte verde, que correspondería a la enzima, y la pelotita rosada y azul correspondería al ARN. El ARN contiene esa información transcripta desde el ADN, y lo que hace la enzima es, se une al sitio activo de ese ARN, por así llamarlo, y va a causar reacciones de acoplamiento de aminoácidos para que te dé una cadena complementaria de la pelotita rosada que tenés ahí, ¿entendés? El producto que te va a dar va a ser una pelotita con fondo celeste y borde rosado, en vez de la que tenemos ahí presente, que es de relleno rosado y borde azul. Va a ser la opuesta, pero va a ser la complementaria. Claro. Siempre que hablemos de ADN y que quieran representarse esas cosas, imagínense como un cierre, donde tengo una cadena y tengo como, en este caso, de esa parte de la cremallera, ¿vieron lo que se mueve para arriba y para abajo? Sería como la parte enzimática que ayuda
a que se vayan complementando y justo, bueno, en el cierre queda cerrado, pero en este caso es como que se van copiando. Entonces, la particularidad que tienen estas enzimas, que ahora las vamos a ver, como la DNA polimerasa, es que van copiando, y es como que se van moviendo por la doble hebra, y van copiando a la vez que se va sintetizando una nueva cadena análoga, y después la cadena original se cierra. ¿Entiendes? Es como re perfecto el funcionamiento, porque se abre como en un ojal, se copia una parte, se va cerrando, y en cómo se va copiando eso, se va sintetizando una nueva hebra o de ADN, si se está replicando el genoma, o de ARN mensajero, si es que se está haciendo el proceso de producción de proteínas. Es tal cual un cierre, Tommy. O sea, vos abrís un cierre y te quedan las 2 hebras para el costado, e imagínate que enganchás otro cierre en una de esas hebras. Entonces la vas cerrando. Y piensen que son siempre Exactamente así. complementarias. Siempre son complementarias, siempre encastran perfecto. Y bueno, para complicarla más, dependiendo de qué cadena copie este ARN mensajero, va a ser complementario a una de las cadenas, pero puede ser complementario a la otra. Y es tan loco el genoma y está tan organizado que a veces, dependiendo de dónde copia, en una o en otra parte, es que se producen distintas proteínas. Es buenísimo, la verdad es buenísimo. Yo parezco los profesores que aman. Bueno, y acá poder manipular esto, poder manipular lo que se puede, es más loco todavía. Sí, pero es re complejo. Bueno, y acá tenemos pero se puede. El dogma central de la biología molecular. Y ya antes de seguir, les voy a decir que en biología y en las ciencias no existen los dogmas. Porque un dogma es como una doctrina, es como algo que se da por sentado y que no está sujeto a cambios, que no se puede cambiar. Y lo que tiene la ciencia, y que tiene que ver con cómo se construye, es que todas las ideas que hay, todo el conocimiento está en constante, no en constante cambio, pero si no se está repensando todo el tiempo de si está bien o si está mal. Cuestionamiento. Eso, está en constante cuestionamiento. Entonces, todo lo que les contamos, capaz que el día de mañana dicen, che, no, al final no es así. Obviamente, probablemente no cambien mucho, porque son cosas que están como muy afianzadas, muy arraigadas, y además que hay mucha evidencia que la sustenta. Pero, algo que les iba a decir, también esto, bueno, primero, esto es un esquema. Cuando vieron que les van a hacer diferenciación al microscopio óptico o electrónico de si es un esquema o una foto, esto es un esquema. Chicos, esto no se puede ver, pero ni al microscopio electrónico. O sea, a los microscopios se puede llegar a ver una línea, pero esto así como se ve acá, no se va a ver. Y después, la diferencia con un modelo. Un modelo es una explicación que hacemos los humanos de cómo explicamos y cómo intentamos representar algo que ocurre en la naturaleza. Y un modelo se adapta a lo que pasa, pero muchas veces no es tal cual lo que pasa. Es lo que creemos que pasa, que con las técnicas que tenemos, si a esto se le hace difracción de rayos X, por ejemplo, se ve que tiene esta forma, está todo determinado, pero no deja de ser un modelo que puede estar sujeto a cambios. Eso les quería comentar porque creo que hay una parte que habla de modelo. Bueno, volviendo al tema del dogma central de la biología molecular, lo que dice este dogma es que vamos a tener por un lado el ADN, que el ADN se va a transcribir a ARN y que el ARN se va a traducir a proteínas. Presten atención a estas palabras claves que yo se las marqué aún más en rosa, que son transcripción y traducción. Siempre que pasamos de ADN a ARN, se habla de transcripción. Y siempre que pasamos de ARN a proteínas, se habla de traducción. Es muy importante, no hay que confundirlos, no es lo mismo transcripción que traducción. Porque transcripción es como una copia casi tal cual, no tal cual del ADN, porque eso sería una replicación. Cuando el ADN se copia tal cual es, por ejemplo, porque la célula se va a dividir, se replica. Es decir, que se copia una de las hebras, se abre, se copia una de esas hebras, se forma otra hebra de ADN complementaria, se libera esa hebra nueva y a su vez se vuelve a copiar. Entonces de esa manera nos quedan 2 doble hebras, algo que ya habíamos nombrado. Pero eso es un proceso de replicación del ADN. Esto tiene que ver con cómo se
cómo se nombran los procesos, ¿no? Ese proceso, replicación, ADN. Ahora, cuando el ADN va a formar una proteína, va en ese camino de formación de proteínas, que forma el ARN mensajero, se va copiando esa información. Ojo, yo digo copiando, pero porque es la información lo que se copia, pero a nivel molecular, lo que pasa es que hay una transcripción desde el ácido desoxirribonucleico al ácido ribonucleico, que es el ARN, que es una cadena simple, y que en vez de timina tiene uracilo. Donde había una timina, ahora se copia a uracilo. La información es la misma, pero está, en cierto modo, está transcripta, se dice. Está en otro lenguaje. Está en otro lenguaje, pero no es ojo. Porque en otro lenguaje están las proteínas. Porque estos hablan el mismo lenguaje, porque hablan el lenguaje de ácidos nucleicos. O sea, estamos hablando de esas estructuras químicas. Ahora bien, cuando el ARN, por el proceso que les decía, con los ARN de transferencia, y en el proceso de unión de cada uno de los aminoácidos forma la proteína, ese proceso se dice que el ARN se traduce a proteína. ¿Por qué me detengo tanto acá? Porque cada vez que les hablen de traducción, ustedes ya tienen que saber, y ya van a saber, qué es el proceso entre el ARN mensajero y la proteína. Y si le hablan de transcripción, qué es el proceso entre el ADN y el ARN. Busquen la manera que se les ocurra para aprendérselo. Yo prefiero, decir que, bueno, que la traducción es porque el ARN y la proteína son idiomas distintos, porque uno tiene letras de ácidos nucleicos, digamos, y el otro tiene letras de aminoácidos. Entonces, como bueno, además son estructuras químicas diferentes, entonces por eso elijo acordarme de esa manera, que es traducción. Ustedes elijan la manera que quieran para acordárselo, mientras se lo acuerden. Sí, mientras no se equivoquen, está todo mientras bien. no se equivoquen, lo que tienen las reglas mnemotécnicas para mí es que a veces te olvidas la regla, siempre que te la armás te la olvidás, y que a veces hay que tener cuidado porque por ahí te sale al revés, ¿viste? Pero, cuestión. El dogma central de la biología molecular lo que dice es que los pasos sucesivos son de ADN a ARN y de ARN a proteína. ¿Y por qué está sujeto a consideración? Porque después se evaluó que hay muchos virus, y ya acá me meto en virología, tema que me encanta, pero que no les voy a hablar mucho, a menos que me pregunten. Hay muchos virus que, un virus en sí lo que es un pedacito de material genético, que puede tener alguna proteína asociada, puede tener más, pero en sí es material genético, es un pedacito de material genético. Y hay algunos virus que lo que tienen, de manera evolutiva, porque se adaptaron, porque no sé, tienen una enzima que se llama transcriptasa reversa, que lo que les produce y lo que les permite es, a partir de un ARN, de un ácido ribonucleico, sintetizar una cadena complementaria de ADN, o sea, de ácido desoxirribonucleico. Entonces, se descubrió que en la naturaleza esto ocurre, de hecho ocurre con muchos de los virus que conocemos, por no decir... El ejemplo típico, HIV. Claro, pero hay, por ejemplo, coronavirus es un virus ARN, pero algunos, cuando se transcriben el tema de esto, y de importancia epidemiológica y virológica, es que una vez que pasan a ADN, se pueden unir al genoma, hacen como que joden más, digamos. Pero bueno, dato de color, lo que tiene es que se descubrió que este pasaje existe en la naturaleza. Si bien en el hombre no, en el humano, en el hombre, la mujer, quien fuera, no existe, en nuestras células ninguna célula pasa de ARN a ADN, en algunos virus y en algunas células nuestras, gracias a un virus, esto pasa. Entonces por eso era el dogma central de la biología molecular, pero al final no era tan dogma, porque, acá te estoy diciendo que pasa ARN a ADN cuando eso era impensado. Entonces, por eso es que la palabra dogma quedó, porque, bueno, son esas cosas de la historia que queda así, pero no siempre es algo así que no se puede discutir. Y, por último, para terminar de explicar esta filmina, tenemos las proteínas, y después vamos a ver que todos estos procesos de copiado, de transcripción, de traducción, de estabilización de la doble cadena, de estabilización de la cadena simple, todo, absolutamente todo en la célula está mediado por proteínas. Entonces, acá por eso dice factores de transcripción, porque va a haber proteínas que se van a unir a una parte del genoma y que no le van a permitir que
el ADN se replique, que no le van a permitir que el ADN se transcriba a ARN, o que le van a permitir que se transcriba de más cuando no debería, o que van a mantener el equilibrio que tiene que tener una célula para su correcto funcionamiento. O sea, las proteínas están en todo. ¿Por qué hoy hablamos tanto de proteínas? Porque es la base de la vida. O sea, es lo clave, el factor clave de todo. Por eso acá dice factor de transcripción y cómo va perturbando en cierta manera, o modificando, o controlando cada uno de todos estos pasos. Y cada uno de esos pasos también está involucrada una enzima también, o varias, O de varias. distinto tipo. Para pasar de ADN a ARN, por ejemplo, transcriptasa. Es una proteína que te permite pasar de ADN a ARN. Y de ARN a proteínas involucra el ribosoma y que lo que hace es meter aminoácidos para dar lugar a la proteína. Que también los ribosomas, después los vamos a ver, pero también son estructuras que también hacen esa función enzimática. ¿Por qué? Porque si no existieran las enzimas y las proteínas que median todos estos procesos, no ocurrirían. Porque no... si vos pones en un tubo de ensayo ADN y aminoácidos solitos y ARN, no, este pasaje no se da, no ocurre. ¿Por qué? Porque todo esto Tarda ocurre, muchos años. tarda muchos años, pero además me parece que ni siquiera pasa. ¿Por qué? Porque necesita de energía, necesita de unión, necesita de un montón de cosas que se la dan las enzimas. Por eso son tan importantes las enzimas. Y además, las enzimas, a su vez, como son proteínas, están determinadas por el mismo ADN. Bueno, es una cosa... No sé, chicos, a mí esto me fascina. Es algo muy loco. Capaz que ustedes me dicen, sí, me chupa un huevo. Pero es muy loco porque está todo dentro de esta información y por eso hasta el día de hoy, si bien se secuenció todo el genoma, se saben todas las secuencias, qué base está una al lado de la otra, no se sabe en realidad mucho de qué hacen, porque hay partes que se traducen a proteínas, hay partes del ADN que por ahí no tienen una traducción literal a proteínas, pero que también son importantes, porque se ve que cuando esas secuencias no están, hay enfermedades atroces. Entonces es como, falta muchísimo aprender del... Como de todo el material, de toda la secuencia de ADN de un humano, ponele que se expresan un 10% o 5% de los genes que se han determinado. Como que el otro 90% es como estructura o relleno que permite que eso esté en el lugar que tiene que estar. Claro, y que no se Las sabe plantas, muy por bien ejemplo, cómo está. las plantas pueden tener ADN y pueden codificar hasta un 60-80% de los genes que tiene el ADN. Pero eso también depende mucho del tipo de célula, del ambiente, etc. Y por último, para una cuestión más de magnitud o de escala, el ADN son kilómetros y kilómetros. O sea, si pudiéramos poner esa secuencia uno al lado del otro, además de que es microscópico, pero no me acuerdo cuál es, pero es como si te dijera 2 veces, de acá a la luna ida y vuelta, en cada célula tenemos de ADN, ponele. Es una cosa que tiene que gracias a proteínas, tiene todo un nivel de empaquetamiento, que se une de una determinada manera, que hay unas proteínas, no, son proteínas que se llaman histonas, que lo que hacen es que como ordenarlo y enrollarlo para que ocupe poco espacio. Bueno, eso, básicamente. Yo lo cerraría con un es magnífico, pero... Quedó claro el dogma central, y que Claro. no es siempre derecho, porque es un dogma, justamente, se puede romper. Claro. Bueno, ¿les parece que sigamos? Pues se nos hace largo, pero ustedes me avisan si están cansados. Estábamos 3 horas, no sé cómo anda el profe, cómo andan los estudiantes. Si quieren avanzar más rápido, más despacio, díganos, chicos. Porque... Sí, yo creo que nos estamos deteniendo en los temas como más principales, para que les quede bien el concepto, bien fijado. Porque ya con eso después estudian las enzimas específicas, los procesos de cada cosa, de cada etapa. Yo me dejo abierto el chat ahí. Como para... Bueno, pues... Sí, no, se durmieron, boludo. Bueno, ¿querés seguir 10 minutitos más hasta las 3 y vemos Dale, cómo andan? sí, así Dale. terminamos un poco esto, porque si no... Perfecto, Zoe. Listo. Ahora sigo un cachito con esto y ya, si quieren, terminamos el bloque 1 por lo menos. Bueno, acá tenemos diversidad biológica, adaptación y ecología. Y
tenemos por un lado los niveles tróficos, que tienen que ver con la clasificación de organismos de acuerdo a su fuente de energía, y, o sea, y con fuente de energía es a grandes rasgos de qué se alimentan. Obviamente esto puede ser desde una bacteria hasta un organismo superior bien complejo. Tiene que ver con, o sea, cuando yo digo se alimentan, mucho, en biología van a ver que mucho de la explicación es del darwinismo, como, bueno, el predador más apto, el que se come al otro, el que gana, el macho alfa, y eso en realidad tiene que ver con una explicación del siglo XIX, de cómo, de una mirada muy bélica, de una mirada muy de guerra constante, y en realidad medio como, bueno, ahora hay evidencia de que no es tan así, sino que tiene que ver con cómo se van adaptando entre sí esas especies, de cómo se relacionan. Pero, hablando de justamente cómo se relacionan con el ambiente, vamos a tener, por un lado, los fotótrofos, y por otro lado, los quimótrofos. Los fotótrofos son los organismos del planeta Tierra que se alimentan, digamos, a base de energía solar. Y vamos a tener los autótrofos, dentro de los fotótrofos tenemos los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos usan el carbón del dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, cianobacterias, por ejemplo, plantas, sacan, gracias a la energía del sol, sacan el carbono del dióxido de carbono, o sea, el carbono que usan para formar sus macromoléculas, lo agarran del dióxido de carbono que está en el aire, que está en el ambiente, lo toman y gracias a la energía que les da el sol, utilizan esa energía para formar a partir de dióxido de carbono enlaces más complejos y macromoléculas más complejas con múltiples enlaces carbono-carbono. O sea, piensen que es lo que hablábamos hoy, de si son reacciones endergónicas o exergónicas. Bueno, sacar un dióxido de carbono así, solito, y unirlo a una cadena, ahí va a necesitar energía. O sea, va a necesitar mucha energía. Entonces, por ejemplo, las plantas y las cianobacterias tienen un montón de enzimas que lo que hacen, una, por ejemplo, agarra el dióxido de carbono y lo solubiliza y forma bicarbonato en solución. Otra agarra ese bicarbonato y lo transforma a una molécula un poco más compleja. Otra agarra un fotón por otro procedimiento que capta un fotón desde la clorofila y ese electrón lo va como moviendo en una cadena de electrones y lo pone justo para formar un enlace o para romper un enlace y unir un carbono con otro carbono. Es como, ese es o sea, no es que pasa así literal, pero tiene que ver con cómo se van adaptando las distintas partes de las células para formar una molécula de carbono más compleja, que puede ser, por ejemplo, un azúcar. ¿Y ese azúcar dónde se va a usar? Bueno, en una planta se va a usar principalmente en la estructura. O en un montón. Entonces, por eso es re loco que la hoja verde y la carcasa y la corteza, perdón, que vemos del árbol, la planta la sacó a grandes rasgos del dióxido de carbono de la atmósfera. Perdón, me extendí mucho, pero porque también me vuela la cabeza todo esto. Bueno, Sofi se retira, así que nada, nos agradece por el tiempo. Bueno, Sofi, éxitos. Y por otro lado, dentro de los fotótrofos tenemos los heterótrofos que agarran el carbono de compuestos orgánicos, pero que también utilizan la energía del sol para modificarlos de alguna manera y formar otras moléculas. Y por el otro lado, en vez de fotótrofos, tenemos los quimótrofos, los que sacan la energía de compuestos químicos. Nosotros somos quimótrofos, porque comemos, básicamente. O sea, y dentro de los quimótrofos tenemos los heterótrofos, que utilizan el carbón de compuestos orgánicos, y después dentro de estos tenemos los litótrofos o los organótrofos. Los litótrofos sacan la energía de compuestos inorgánicos, por ejemplo las bacterias sulfurosas, y por otro lado los organótrofos sacan, estos somos nosotros, sacan la energía de los componentes orgánicos. Por ejemplo, la mayoría de los procariotes y todos los eucariotes no fotótrofos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros comemos, cuando te comes una hamburguesa, por ejemplo, ahí tenés un montón de carne, tenés un montón de proteína, tenés un montón de grasa, tenés un montón de hidratos de carbono en el pan, tenés un montón de grasa además en el queso, tenés todas esas moléculas bien cargadas de energía, además porque, y eso ya Santi sabe más de nutrición que yo, pero todo eso bien grasoso está bien cargado de energía. O sea, lo que es bien rico, que tiene grasa por todos lados, que tiene
cadenas largas de carbón uno al lado del otro, que es bien rico, tiene un montón de energía, por eso tiene un montón de calorías. Y ahí, de todos esos triglicéridos o ácidos grasos de cadena larga, se van cortando, y de cada uno de esos enlaces que vamos cortando, vamos sacando energía para sintetizar nuestras propias moléculas. Que si sacamos energía de más, empezamos a sintetizar además nosotros nuestros propios triglicéridos, entonces se forma bien en el abdomen, la panza, pero bueno, como para comentar un poquito eso. Y por otro lado, acá tenemos la adaptación y cómo se disponen toda esa biodiversidad, si es que la podemos agrupar de alguna manera, para nuestro estudio, para nuestro estudio. Y para eso, pero esto ya es algo del hombre, es algo que hace el hombre, la mujer, quien estudia, que organiza lo que ve en dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género, especie. O sea, no es que una bacteria anda por ahí y dice, yo soy una bacteria, una cianobacteria. No, o sea, es el hombre, o sea, es la persona que va a estudiar, que lo organiza para su estudio de manera mejor, porque los humanos tenemos eso de que nos gusta organizar las cosas y clasificarlas, entonces clasificamos en dominios, a su vez clasificamos en reinos, a su vez en filo, división, en clase, en orden, familia, en género o en especie. Pero la taxonomía es una clasificación y un ordenamiento de los diversos organismos. Pero es algo que hacemos los humanos. Después está todo mezclado, en la vida real está todo mezclado. Y por otro lado, acá tenemos ya como en un ecosistema las cadenas tróficas. Y las cadenas tróficas es básicamente quién se come a quién. Y qué hacen, esto en realidad es como, bueno, el estudio de todos esos microorganismos, qué hacen con el ambiente. Algunos son descomponedores, entonces agarran materia orgánica de organismos muertos y los descomponen en moléculas más simples. Por ejemplo, un animal o un cadáver que se descompone y que está en descomposición y termina siendo, no es que termina siendo tierra, pero por ejemplo, cuando hacen el compost, ahí hay organismos descomponedores que pasan de Las esas lombrices, moléculas. por ejemplo. ¿Qué? Las lombrices son Las ejemplos lombrices, descomponedores. que pasan de moléculas más complejas a moléculas más simples. Después tenemos los productores, que también somos nosotros, o las plantas, pero bueno, nosotros en cierto modo somos consumidores, pero también productores, de que producimos, bueno, se va a cortar, cuando se corte seguimos, pero que producimos, los productores, perdón, como las plantas, que toman el dióxido de carbono del ambiente y forman moléculas más complejas, forman azúcares, y después nosotros, gracias a la fotosíntesis, y después nosotros podemos ir y comernos una planta y alimentarnos de ensalada. Pero en esa cadena trófica seríamos los consumidores. Bueno, y por último, acá tenemos los consumidores en la cadena trófica, que tenemos primarios, secundarios y terciarios. En este caso, los consumidores, nosotros como seres humanos seríamos consumidores, los animales, los que se alimentan de otros microorganismos, de otros organismos, y de otros organismos que sintetizan, digamos, esas moléculas más complejas. Por último, a ver, ya también probado. Bueno, y acá tenemos los ecosistemas, como analizando ya con completo todo el medio. Tenemos por un lado los componentes bióticos y abióticos, y después cómo los clasificamos. O sea, acá en esta filmina, en este gráfico, lo que tenemos es cómo están formados por un lado y cómo se clasifican. Dentro de cómo están conformados los distintos ambientes, tenemos, bueno, los componentes abióticos y los componentes bióticos. No sé si esto lo dieron así o si quieren lo repasamos un poco más, pero tiene que ver con las distintas partes de un ecosistema. Acá formado medio substrato, el biotipo, factores abióticos, los factores bióticos, los ecosistemas, si son acuáticos o terrestres, si son marinos, si no. Pero bueno, es como una explicación así del ecosistema. Si quieren la pasamos, o si tienen alguna duda o quieren charlar de esto, comenten. Qué cuadro largo, ¿eh?
Sí. No sé dónde. No sé dónde está sacado, le faltaría la El cita. copyright. Mm. Después, Pero sí, ya, y como para terminar el bloque 1, algunos conceptos importantes. Hábitat, nicho ecológico, población, comunidad, ecosistema y especie tenemos acá. El hábitat es la parte abiótica del ecosistema donde hay complementos físicos y químicos. Es como el lugar donde se puede desarrollar la vida de distintos organismos. El nicho ecológico, este es un concepto muy importante que seguramente lo charlaron en clase varias veces, es el conjunto de factores bióticos y abióticos que condicionan a la especie. Incluye interacciones con otras especies que compiten por el lugar. Esto es lo que les decía hoy de lo que tiene que ver con la mirada más darwinista de, bueno, el predador más apto, pero en realidad al día de hoy, y una mirada un poco más microbiológica y más comunitaria, digamos, bueno, de cuáles son todos los factores que intervienen en la vida de un determinado microorganismo o de los microorganismos que están. No solo de qué se alimenta, sino de qué no se alimenta, de qué hay alrededor, de qué otro microorganismo, de qué otro organismo también hay alrededor, y de cómo se relacionan esos distintos organismos, de todo lo que hay, digamos, adyacente en un determinado lugar. Por eso se habla de nicho ecológico, porque es como si te dijera, bueno, reservo una parte de todo el planeta Tierra, me agarro una parte para el estudio, y eso le van a denominar nicho ecológico. Como, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Quiénes están? ¿Qué factores intervienen? ¿Son factores bióticos? ¿Son factores abióticos? Tiene que ver con todo lo que hay, toda la explicación que hay alrededor de lo que yo quiero estudiar, cuáles son las condiciones climáticas, cuál es la temperatura promedio, cuál es el pH, cuál es la atmósfera, cuánta disponibilidad de oxígeno tiene, si le da el sol, si no le da el sol, si, no sé, como un montón. No sé, Tuki, si querés agregar algo más. perdón, no estaba contestando otros Ah, mensajes. no hay problema. Te veía, estabas quieto y dije, No, ponía. estaba contestando otros mensajes. Y después tenemos De, ya acá pensando como en cuestión más de cómo se relacionan los distintos organismos, tenemos lo que se denomina población, que es un conjunto de organismos de la misma especie que comparte un área con distintas especies. Y después tenemos, o sea, y esto es como de lo más chico a lo más grande, ¿no? Tenemos población, pero después tenemos comunidad, que es un conjunto de poblaciones, de cada una de esas poblaciones de una especie, con poblaciones de otras especies, como forman una comunidad. Y después, a su vez, también en la comunidad tenemos el ecosistema acá, que tiene que ver con los factores bióticos y más factores abióticos, como las comunidades, cómo se relacionan entre sí, las distintas poblaciones en la comunidad, y esas comunidades cómo se relacionan entre sí, entre otras comunidades, y además cómo se relacionan con el ambiente que los rodea. Todo eso en conjunto sería el ecosistema. Y por otro lado, tenemos el concepto de especie, que tenemos el concepto ecológico, que una especie podemos decir que son un conjunto de organismos que comparten el mismo nicho ecológico, y por otro lado tenemos el concepto filogenético, que son un grupo pequeño que comparte ancestros en común, dice acá, ¿no? Como un grupo de organismos que comparten, tiene más características, que comparten un ancestro en común, que se pueden reproducir entre sí, que pueden dejar descendencia, que la descendencia que deja esa especie a su vez se puede relacionar entre sí y es como un camino, ¿no? Como estos siempre son procesos temporales, porque uno puede sacar una foto ahora de un determinado hábitat, de un determinado ecosistema y puntualizar en las distintas especies que hay, pero cada una de esas especies tienen un pasado en común y si todo marcha bien, tienen un futuro en común también, ¿no? Y es como que se vienen desarrollando desde hace tiempo y se vienen especiando cada vez más, es decir, que cada vez van teniendo distintos rasgos que los diferencian de otros organismos, de otras especies, digamos, y a su vez es lo que hace como que se va como formando cada vez más esa especie. No sé si estoy claro. Y bueno, más o menos. Pero sí, se entiende. estos eran como unos conceptos importantes como para terminar el bloque 1.